de un juarense, aquí está esta parte, pero oye, qué buena sombra para arrancar y hablar de la identidad juarense. Y eso es muy importante que entendamos de dónde venimos, de dónde somos, para saber hacia dónde vamos y cómo reconformarnos. Mira, también vimos con esto con Karen. La sala te permite apartarte de esta tecnología digital que de la que a veces nos envenenamos, que hemos caído en enconos, hemos caído y nos hemos distraído mucho del cara a cara de verdad. Entonces, por eso hacerlo la charla, por eso tenerlos ahí, tenerlos en vivo. La tradición oral de platicar nuestras historias, de platicar de nuestras anécdotas, pues enriquece nuestro espíritu y nos enriquece como juarense, saber de dónde venimos. Entonces, tú con tu labor estás logrando algo muy importante, crear algo muy importante en nuestra frontera, el sentido de pertenencia. No tenemos ese cariño, o si lo tenemos, está medio adormecido y hay que sacarlo, que aflore, porque Juárez tiene una gran cantidad de historias que contar desde muchos aspectos, y ese va a ser tu labor. Creo yo que el proyecto que traes de estar acercando interesantes entrevistas ahí a la sala Germán Valdés Tintán, yo creo que va a rendir muchos frutos. Sí, mira, fíjate, el carácter de los hombres se imprime en la ciudad y el carácter de esta va definiendo el de ellos. Wow. Por eso, la ciudad te perseguirá, como dice el poeta griego Cabalafis, refiriéndose a... Bienvenidos a Juárez Antiguo y Contemporáneo. Yo soy Daigoro Ahumada y me vine a este su espacio. Tenemos como invitado al fotógrafo de la ciudad, Jaime Morel. Jaime, gracias por acompañarnos, Jaime. Gracias, Daigoro, gracias. Platícanos algo un poco de tu trayectoria como fotógrafo, cómo comenzaste, qué te inició en la cultura y en esa trayectoria que tienes de promover la cultura aquí en Juárez. Mira, yo empecé en la fotografía. Yo soy juarense de segunda generación. Mis padres nacieron aquí, yo soy del barrio Cuauhtémoc, estuve un rato exiliado, pero ya regresé al barrio Cuauhtémoc y aquí estoy próximo al centro histórico de la ciudad, que tanto una chica, como yo le digo. Mi padre es publicista, mi madre fue ama de casa la mayoría del tiempo de su vida, pero mi madre era pintora, mi padre era publicista, conocía mucha gente importante. ¿Sí? Yo empiezo en la fotografía en la secundaria, cuando intenté a tomar un taller ahí en la secundaria del Parque con el profesor Pedrosa, y después ya me di cuenta que no eran tan buenos profesores, eran muy buenos hombres que tenían detalles técnicos que después aprendí. Las circunstancias de trabajo de mi jefe me llevaron a la Ciudad de México a terminar la secundaria y ahí estudié fotografía, estudié en Columbia College Panamericano. Esa es una escuela que estaba ahí en la Narvarte. Yo estaba estudiando la secundaria en la Ciudad de México, terminando la secundaria en el Instituto Freinet de México, y ahí fue donde conocí a un maestro mío, que es el profesor Rafael Donis. Rafael Donis es uno de los fotógrafos contemporáneos más importantes en México, que Rafael Donis fue asistente por muchos años del maestro Manuel Álvarez Bravo. Entonces yo tuve un acercamiento con él, y obviamente el maestro Manuel Álvarez Bravo lo llegué a ver en la zona rosa alguna vez que tuvo una exposición. Nunca tuve contacto con él, pero ahí fue cuando lo conocí. Entonces yo estaba ahí estudié la fotografía. Entonces yo soy de los fotógrafos, se puede decir, les decíamos fotógrafos húmedos. ¿Por qué? Porque nos mojábamos las manos. Te tenías que entrar al cuarto oscuro, tenías que revelar, tenías que pasar por todos los procesos. Podíamos trabajar. Algo totalmente diferente ahorita, ¿verdad? No, claro, ahorita es de instantaneidad. Es que eso de otro mundo. En aquellos años pues te sentías un mago, un alquimista, porque hacías tus químicos, preparabas tus químicos, aprendías a través del ojo, podías diagnosticar cuál era el diafragma que tenías que hacer, trabajar en el cuarto oscuro era interesante, y se aprendieron diferentes técnicas, color, imprimir en color, revelar en color, trabajar con el color directo, ver las transparencias. Soy fotógrafo, soy del primer staff de fotógrafos del Diario de Juárez, pero yo empecé a trabajar en el Diario de Juárez a los 17 años. Era una situación, bueno, era favorable para mí trabajar en el Diario, porque era candidato, porque pude trabajar en el Diario de Juárez, porque bueno, además de conocer
y el oficio. Tenía cuarto oscuro en mi casa, tenía cámara, ¿sí? Entonces tenías tú los medios como producir. En aquellos años se pagaban por fotografía publicada, te pagaban $1 por fotografía publicada. Entonces tú podías hacer 10 fotos, podías hacer 15 fotos, pues te haces una. Saludo a Roberto Granillo, que era jefe de retorno. Eso tenía muchos inconvenientes dentro de la situación de prensa, porque obviamente pues, no tenías un sueldo, ¿sí? No tenías prestaciones, obviamente te sentías. Pero bueno, eso de ahí te permitió. ¿Cómo fue que yo hice vínculo de ser un fotógrafo? Obviamente fue vinculado, pero ¿cómo empezó usted a ser promotor cultural, a promover la cultura y la identidad de Ciudad Juárez? ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo inspiró? ¿Cómo decidió usted comenzar a hacer esa trayectoria? Bueno, mira, este proceso es un camino muy largo, ¿no? Porque digo, desde el principio tú traes esa influencia de que quieres hacer fotografía y quieres impactar. Cuando estás en un medio, ¿sí? y te llenas de información y te das cuenta de que la fotografía trasciende más del documento, ¿sí? que es la base importante. ¿Sí? La mayoría de la fotografía ha sido su desarrollo máximo, lo tuvo gracias a las guerras. ¿Sí? Al principio la fotografía fue un movimiento. Cuando nace la fotografía, se gesta la fotografía, viene paralela al trabajo pictórico. O sea, la cámara lúcida, lo que es la cámara oscura, ¿sí? es un desarrollo que hacen los pintores para hacer más exacta sus trabajos. O sea, la cámara oscura debes de tener el concepto que es una capa oscura, que tienes un pequeño agujero y al momento de traspasarse la luz se va a proyectar a la inversa la imagen. ¿Sí? Y de ahí, pues tú puedes calcar, tú puedes copiar. Si yo te dijera que por alrededor de 1870 ya había fotografía de color, te vas a sorprender probablemente. ¿Sí? Pero era carísimo, o sea, porque era un experimento. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí también podríamos hablar de la historia de la plata, que es lo importante de la plata, porque la plata es donde se impregna la imagen. Es un logaritmo. Entonces te digo, esos son conceptos de la fotografía. Entonces tú cuando te das cuenta de todo eso y cuando ves que la fotografía como evento, o sea, que llegas a ver, estás viendo los trabajos de fotografía de guerra, cuando te toca ver en tu infancia que está pasando la guerra de Vietnam o en tu adolescencia, que te das todos estos documentos, también en ese momento cuando tú vas creciendo, el desarrollo del pop art es muy importante en el mundo. ¿Sí? Y entonces los impactos de la fotografía ya son diversos, ya no es nada más el documento, sino que ya empiezas a trabajar con conceptos artísticos a desarrollo. ¿Cómo yo llego a todo esto? Bueno, tú ya conoces eso, tú estás trabajando aquí y pues bueno, estás rodeado, tienes conceptos de arte, tu madre es pintora, estás trabajando en eso, tú sigues con esto. Ya te estaré hablando de principios de los 80s, aquí a unas cuadras, se empieza a desarrollar la Plaza Cervantina. Bueno, y ahí es donde yo empiezo en la Plaza Cervantina, donde empezamos a trabajar. Ahí en la Plaza Cervantina, obviamente, había payasos, se tocaba rock and roll, hacía poesía, se trabajaba, y ahí trabajamos juntos. También Miguel Ángel Moreno, trabajamos mucho lo que era el taller libre de experimentación plástica. Taller libre de experimentación. Entonces, sí. Y el bisonte, ese es el trademark de Miguel Ángel Moreno, y ese fue lo que utilizábamos en la Guanabara. Ahí conocimos a mucha gente, muchos compañeros, algunos ya fallecidos, y ahí fue cuando nos empezamos a desarrollar conceptos. Para 1991 es cuando empezamos con Rancho a las Voces. Por Rancho a las Voces empieza como una librería de libro usado. O sea, mi hermano Rubén Moreno Valenzuela, que es escritor, por cierto, acaba de ganar un premio en el Southwest Book Award en Estados Unidos. Se premian 10 libros y el único en español es el de mi hermano Rubén. El libro se llama es una colección de cuentos que ya había ganado el concurso de Voces al Sol de la Universidad Autónoma de Ciudad. Entonces mi hermano era librero y tenía y nos empezamos a vender libro antiguo, libro usado, colecciones interesantísimas. Pero teníamos ese gran problema desde el 91 que no podíamos prosperar. Éramos librería y galería a la vez. Sí, éramos librería y galería a la vez, y también un concepto editorial. Lo del concepto editorial lo pudimos desarrollar ya posteriormente. Entonces, desde ahí empezamos a hacer presentaciones de libros, empezamos a hacer trabajos interesantes para promocionar la cultura con la cultura. Tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, estos eventos en las charlas de identidad que se realizaban en la sala de arte Germán Valdés.
tuve la oportunidad de conocer al señor Gordillo, Carlos Rocha, la arquitecta Karen Mencía, que dirige Salón de Arte, a usted en persona, que tuve la oportunidad de que me ayudaron ahí. Todos ellos en conjunto, todos ellos promueven la cultura aquí en Juárez. Pero en especial ese evento de charlas de identidad jaló mucha gente, trajo mucha gente que no sabía muchas cosas de su identidad, de la ciudad, y se vincularon, se conectaron por medio de esas charlas. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo fue que usted decidió hacer esto? Un día como Rancho Las Voces fui a cubrir un evento que tenía la arquitecta que ya dado la facilidad, no me acuerdo el apellido de la doctora en arquitectura, Teresa, no me acuerdo. Y hizo un trabajo con sus alumnos y el tema era Bellavista. Yo fui porque, bueno, la sala hay que impulsarla, la sala es importante, esa sala tiene que crecer, tiene para dónde crecer. Bueno, entonces yo fui y veo el trabajo que está haciendo y veo que el tema es la Bellavista. ¿Por qué? Porque la Bellavista es el barrio de mi madre. Entonces yo voy a ver. La nostalgia, como esta ciudad es un personaje, sus colonias son un personaje. Entonces yo fui en esa intención. Y ahí es donde conozco un personaje, José Luis Hernández Codillo, que desgraciadamente no lograron terminar su ponencia. Y yo empecé a hacer preguntas como reportero y se me cayó como no reportero y no se me dio oportunidad de extender el tema porque la maestra tenía medido todo su tiempo. Entonces, pues bueno, yo en este afán y en esto, pues yo estuve dando vueltas, y entonces llegué a la conclusión, ya empecé a platicar con el hombre clave, y de ahí salió, ¿sabes qué? Voy a hacer las charlas de identidad 40 para tenemos que hablar de nuestra ciudad. Entonces cuando conoces un grupo como el Juárez de ayer, con esa gente que todos los días está... Carlos Rocha, Ignacio Gallardo, Saúl Ponce... Bueno, ellos entran después a lo de Juárez de ayer, porque Juárez de ayer son Adrián, es Joel, es José Luis Hernández Candí. Ahora el grupo ya somos más, ¿verdad? Pero en un principio no, nada más eran ellos tres los que arrancan con lo de Juárez de ayer. Y hubo conflictos con un pseudo historiador, y bueno, todos conocemos la historia. Pero básicamente lo que viene implicando el trabajo del señor Caudillo y sus dos fieles asistentes, pues como rescatar la fiesta, ¿no? Que no son informados. Y de esa manera empiezan a salir las charlas de su identidad juarense. Hay muchos temas por tratar, todavía faltan muchos temas que se deben de tratar. Fueron 37 charlas de identidad juarense que se hicieron en 10 meses. Llevamos a esa sala de arte Germán Valdés, gente que nunca lo hubiera pisado, gente que tiene necesidad de contar sus cosas, y charlas precisamente porque para no darles el título académico de un conservatorio que te limita a gente. Vamos a charlar, tenemos cosas de qué platicar, necesitamos saber de ustedes, necesitamos saber de las demás gentes. Cualquier anécdota para mí es supremamente valiosa. O sea, yo le pregunto a la gente, ¿dónde está el álbum de fotografías de tu abuelita? ¿Quién lo tiene? Ahí hay documentos importantes, ahí puede haber fotografías que nos sirven a reconstruir nuestra historia, salir de nuestra nostalgia, o sea, ayudarnos a nuestra nostalgia. Y, claro, porque si no le podemos enseñar lo que nosotros, los que tenemos el arraigo, los que no nos hemos ido, o los que nos fuimos y regresamos, si no les podemos, que nosotros estamos arraigados aquí, no les podemos demostrar a los juarenses por adopción, a los que vienen llegando, a los que no pueden viajar al centro, porque no hay manera de viajar al centro. Créeme, no hay gente que tiene 30 años viviendo en el surponiente y no conocen el centro del Juárez. Triste. Porque la verdad, primariamente, es que no lo necesitan. A pesar de el proyecto tan exitoso que fueron las charlas de identidad, el primero que les puso usted, la arquitecta, el señor López Clave, Carlos Rocha y todos los invitados que ustedes pudieron traer a compartir ese conocimiento de las charlas con la gente que no conocíamos, que nos interesamos. ¿Qué cree usted en lo personal que le falta a Ciudad Juárez en cultura? ¿Cree que es falta de promoción de la cultura, civismo, sentido de pertenencia? ¿Qué ve usted que faltaba que si usted toma este camino de ser promotor cultural? Mira, la situación de ser promotor cultural es precisamente porque lo que sufres como artista, ¿sí? Sabes cuáles son las carencias y sabes por dónde tienes que empezar. Tienes que empezarlas a subsanar. Ese es un trabajo natural que tienes que hacer. Este trabajo que hemos hecho a lo largo de los tiempos,
gente como Mario Hernández, Francisco Alberto, como Bandido, Miguel Ángel Moreno, Mario Parra, etcétera, etcétera, Adriana Peña, que en paz descanse, se está dando sus frutos. Ahorita ya hay convenios entre la UACJ y el Centro Cultural Paso del Norte, o sea, la Subsecretaría de Cultura, ya hay convenios entre IPACULT y la UACJ con la Academia Municipal de las Artes, ya se empiezan a trabajar en conjunto. Ya esa vinculación. Sí, que antes no existía, y ahora ya existe. Pues son pasos que seguimos dando chiquitos. Esperemos que podamos dar pasos más grandes o dar esos pasos chiquitos más rápido, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo falta? Ciudad Juárez tiene para mí uno de los grandes problemas que tiene dentro de su situación fronteriza, siendo una geografía estratégica excepcional. Tenemos de vecinos a Texas. Si nosotros tuviéramos de vecinos a Nuevo México, nuestra cultura sería muy... O sea, los dos estados son completamente diferentes. ¿Sí? Entonces, en esta esquinita y en este cachito que nos tocó exactamente Texas. Sería muy diferente. Tú ves los movimientos y el desarrollo cultural que tiene Tijuana en su capital al tener a California enfrente. Tijuana tiene un desarrollo. El Secud tiene años, ya que apenas tenemos 15 años con el Centro Cultural Paso del Norte y se nos está cayendo. No lo podemos mantener. Nuestra infraestructura cultural se nos está cayendo. A las autoridades locales, que eso es donde tenemos el gran problema, no les interesa su centro. No les interesa el centro, o sea, es un campo para elecciones, el electorero. Nunca se trabaja en pro de ir. Siempre hay planes, hay proyectos, y se cambia de administración, se quedó, la culpa tiene los de atrás. Pero aún así, por ejemplo, personas como usted, ¿verdad? Como los de la Comisión de Estudios Históricos, Cuartos del Ayer, que se encargan de estos eventos como estos para compartirlos con gente joven. Y pasar, como usted dijo, pasar esa información, pasar esas charlas. Vente, vamos a platicar, mira esto, mira así. O sea, aún así, a pesar de el defecto que ve usted aquí en la ciudad, gente como usted que hace actividades y proyectos para compartir con la gente de la cultura, no hace más falta más eventos o más gente que hacer. Mira, el problema es más complejo, ¿no? O sea, porque realmente ahorita, ¿desde cuándo has escuchado que le estén dando a un niño educación artística? No vamos a olvidarnos de la ética, vamos a olvidarnos de los valores, que eso sabemos que son claros, ¿no? O sea, es una cosa que le preguntas a cualquier casa y te van a decir, pues, ¿dónde está el civismo? ¿Dónde está la ética? ¿Por dónde se van a conducir los jóvenes? Y vamos a regresar al arte, ¿sí? ¿Dónde están las apreciaciones? ¿Cuáles son las 7? Pregúntale a un niño cuáles son las 7 bellas artes, ¿qué te va a decir? Te van a dar películas de Walt Disney, o un juego de Nintendo, o lo que vio en la televisión, o lo que le dijo un vecino. Pero ni siquiera eso tienen en el elemental, no hay educación musical. Y ahorita la gente quiere llegar a aspectos de arte contemporáneo muy rápido, porque el arte contemporáneo está simplemente justificado. O sea, todo justifica lo que trabajas. Y mucha gente no ve cuando hay artistas contemporáneos de valor, los confunden porque su trabajo parece muy disminuido por la calidad técnica que presentan. Entonces, es interesante ver eso, pero digo, tienes que darles herramientas a que los niños aprendan. ¿Cuándo has oído que le hayan dejado una lectura en voz alta a un niño, lectura de comprensión? Las cosas más elementales para los niños no se les está dando, no conocen de todo eso. Entonces, tenemos que ir educando el fomento a la lectura, que es bien importante. Tienes que conocer, no nada más lo que te lo dicen, te lo tienes que tragar. A ver, ahí está el libro. A mi padre me decía, oye papá, ¿cómo se escribió tal vez? Ahí está el diccionario. ¿Qué diccionario? Autoayuda. Sí. Apréndete a agarrar. Ten las herramientas que te hacen falta para sobresalir, para salir adelante. Sé inquieto, sé curioso, pregunta. Antes de acabar esta charla, ¿Ya vamos a grabar? a una frase Más frases. célebre que usted use en su vida personal y profesional de algún ídolo o lo que sea así. Mira, no me hagas ese tipo de preguntas porque les voy a decir todo. Porque yo me río mucho de que Peña Nieto no sabía de qué libros, cuál era su libro favorito, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, cuando a mí me preguntan cuál es el favorito, voy a decir el Corán. Pues no voy a decir qué se trata, y ya que eso salgo de cámara.
Muy bien. Mira, Muy las práctica. frases van a depender de cuando estés y en el momento que estés y cómo se las digas. Lo único que yo sí puedo, yo repito mucho, chompeteala, chompeteala, y hay que tener cuidado de cosas que son obvias y no las quieres, pues eso no. Muchas gracias, Jaime Moreno, por su entrevista, su charla, por su tiempo. Se lo agradezco mucho. No tiene nada que hacer, pues. Este fue Sentido Contemporáneo. Gracias.